Bill, buenas tardes. Saludos, Gardner. La semana pasada hablamos de algunas personas que querían hacer un nombre para sí mismos Ujú. y fracasaron completamente. Pero hoy tú tienes para nosotros el ejemplo de alguien que logró no tanto hacer un nombre para sí mismo, sino para glorificar a Dios y agradar a Dios. Amén. Sí, la última semana nosotros estábamos en Génesis capítulo 11 y pasamos un poco de tiempo hablando de cómo el ser humano tratando de edificar el torre para sí mismo, para edificar su nombre, el fracaso que se encuentra en eso. Yo creo que no es tanto interesante, sino yo creo que no es coincidencia, disculpa, sino que es en propósito que en el próximo capítulo tenemos el llamamiento de un hombre. Y lo que quiero hacer es pasar un poquito de tiempo hablando acerca de cuando Dios llamó a este hombre, de qué tipo de hombre era, qué tenía este hombre, y de si tú hubieras sido Dios y tú ibas a empezar con alguien para edificar tu nombre, para tu gloria, ¿qué hombre sería? Y para aprender algunas lecciones del Señor aquí. Entonces, Gardner, si puedes leer Génesis capítulo 12, los primeros tres versículos para empezar, por favor. Muy bien. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12 tenemos el llamamiento de un hombre llamado Abraham o Abraham. Ujú. ah, ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Que se fuera de su tierra. Sí, interesante porque en Génesis capítulo 11 tenemos un grupo de personas que están indispuestos de salir de donde están. Parte de lo que Dios le dice a Abraham que haga es que se vaya de la casa de sus parientes, que se vaya de la casa de su padre a ir a una tierra donde Dios le iba a mostrar, que Dios le iba a hacer a él. Me encanta esto, una nación grande. Te bendiciré, engrandeceré tu nombre, donde ellos estaban tratando de engrandecer sus nombres. Aquí estás Dios diciéndole a Abraham que a ti yo voy a engrandecer tu nombre, que tú vas a ser una bendición. Y nosotros pensamos, Abraham, pero ¿qué fue tan especial de él? Ahora, por el tiempo, no vamos a pasar tanto tiempo viendo todos estos detalles, pero vamos a hablar nosotros un poco acerca de qué sabemos nosotros de Abraham y algunos detalles que nos dicen la palabra de él. Cuando Dios lo llamó, ¿cuántos años tenía? Bueno, sí, bueno, El, tengo el, que el, pasar esos 75 años, sí, si me según el acuerdo versículo bien. 4, sí, el próximo versículo nos dice, él tenía 75 años cuando el Señor lo llamó. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Dios le dice, te voy a dar una nación. ¿Cuántos hijos tenía? Cero. Cero. Y Gardner, en los planes en cuanto a cuántos hijos iban a tener Abraham y su esposa Sarai en ese entonces, cuántos hijos podían tener ellos? Bueno, no habían tenido ninguno y con 75 años no iban a tener Sí, ninguno. sí, el vientre de Sarai estuvo cerrado. Ellos Ujú. no podían tener hijos. Gardner, imagínate imagínate tú ves un grupo de personas y Dios dice, la persona que yo voy a usar para engrandecer mi nombre va a ser, y tú no tienes 75 años, entonces puedo hablar de No, personas no, así como personas más todavía jóvenes. no. Pero imagínate Dios diciendo, yo voy a tomar al hombre viejo que no tiene hijos, que está viviendo en la tierra de sus padres, y a él, usándole a él, yo voy a hacer que todas las naciones sean bendecidas por su nombre. Es que uno pensaría, Abraham, ¿quién es él? Abraham es un nadie. Abraham ni tiene hijos. El futuro de Abraham va a ser cortado después de que él se muera su esposa. Dios, ¿qué estás pensando en usar a Abraham? Me pongo a pensar que no, lo que nosotros aprendemos de Abraham y la diferencia de Abraham, la diferencia entre Abraham y las personas que vemos en Génesis capítulo 11 es que Abraham no era la persona que él era por lo que tenía o no tenía. Abraham era la persona que él era él estando dispuesto de hacer lo que el Señor le mandaba hacer, de ir a donde el Señor le estaba mandando a ir. Y a veces quizás nosotros pensamos
que a la persona a la cual yo le tengo que evangelizar, tiene que ser esa persona que tiene la apariencia como que va a ser alguien que lo va a recibir, o alguien que se parezca, que tiene un poco de luto, o alguien que tenga esto, alguien que tenga lo otro. Y tenemos que realizar que el Señor no mira a las personas de esa manera, que para el Señor, las personas que el Señor puede usar en su obra son las personas que están dispuestas de ser usados, las personas que están dispuestos de servir, las personas que están dispuestos de dejar su tierra, de dejar su familia y de ir a donde el Señor le quieren llevar. Y la realidad es que cualquiera persona, me pongo a pensar en Lucas 14, lo que Jesús dice, que cualquiera persona que no aborrece a madre y a padre y a hijo, que no pueden ser mi discípulo, que cualquiera persona que no esté dispuesto de tomar su cruz, que no es digno de ser discípulo del Señor. Porque yo creo que en lo que Jesús dice en Lucas 14, vemos sombras de eso en Génesis capítulo 12, con Abraham estando dispuesto de dejar lo que él conoce para ir a lugares desconocidos, pero en sirviendo al Señor. Y cuando nosotros pensamos de nuevo en a qué tipo de personas debemos evangelizar o con qué tipo de personas puede usar el Señor no te mira por tus talentos, el Señor no te mira por qué tan grande tú eres o tu edad o qué tienes o no tienes, sino lo que le importa al Señor es si tú estás dispuesto o dispuesta de hacer lo que Él te manda hacer, de ir a los lugares donde Él te manda a ir y de confiar en Él y de tener fe en Él. Muy buen punto, Bill. Y yo pienso en el resto de los héroes de la Biblia. En el Nuevo Testamento eran así también los 12 apóstoles, don nadies, Ujú, María, don nadie, bueno, no sé si se dice de doña nadie sería, pero ahí está. Dios siempre escoge a los humildes. Ese es el punto de Pablo en primera a los Corintios 1 y 2. ujú. Y que seamos como Abraham, humildes y dejemos que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Amén. Y quizás un punto con eso es que si nosotros somos humildes cuando el Señor decide, cuando empezamos a obrar, cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, cuando el Señor ya está obrando en nosotros, nosotros no podemos ser arrogantes ni orgullosos. ¿Sabe? Esa idea de cristianos que son orgullosos es algo que no debe existir, porque aún en nuestros llamamientos, como dice Pablo, ninguno de ustedes eran grandes ni personas nobles a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 2. Y no sé, realizando eso en Abraham y quizás en mi vida, sería más ayudadizo para mí. Bueno, el orgullo es el gran enemigo. Eso vimos en capítulo 11 y vemos el remedio en capítulo 12. Sujetarse a Dios en todo. Amén. Este es un buen contraste. Nunca me había dado cuenta de este contraste en todos mis años. Gracias, Bill. Bueno, gracias por la oportunidad de estar contigo Y gracias este a día. todos ustedes por haber visto este video. Dios les siga bendiciendo. Adiós.